Hola y bienvenidos, yo soy José Manuel Hernández Oseguera y les voy a presentar el tema de señales turísticas y de servicios. Esta conforma parte del equipo 3 y es la parte 3. Primero tenemos que saber qué son estos. Esta tiene una definición que son tableros con pictogramas y leyendas que su principal objetivo es informar a una cantidad de usuarios sobre un servicio o un lugar turístico. Este se clasifica dependiendo a su propósito, que estos son dos: señales turísticas SIT y señales de servicio SIS. Tenemos que saber qué son, y estas son señales que se pueden presentarse solas o en diferentes conjuntos modulares, y estas tienen que ir fijadas a los postes y marcos, todo para que se puedan ser visibles. Y estas pueden contar con flechas complementarias o tableros adicionales con leyendas para dar mayor información del lugar. La forma de los tableros es que los tableros de las flechas complementarias pueden ser cuadradas o rectangulares dependiendo sus características, y estas se clasifican en cuatro: en tableros con flechas complementarias, tableros adicionales y conjuntos modulares de señales. Los tableros son señales turísticas y de servicios y son por lo general de forma cuadrada, con esquinas redondeadas, con dos de sus lados en posición horizontal, y pueden tener los tableros con dimensiones de 71 por 71 centímetros o mayores tendrán una ceja perimetral. Los tableros de flechas complementarias tienen la misma característica que los tableros pasados y se utilizan cuando es necesario indicar una dirección específica y para llegar a un sitio. Como podemos ver en la imagen de la derecha, ahí tenemos dos tipos de flechas complementarias. Estas también sirven para indicar una dirección y pueden ser en forma horizontal, vertical o diagonal, y se colocan arriba o en lado de las señales. Como podemos ver en la imagen, tenemos los tres tipos de señales: horizontales, verticales y diagonales, dependiendo a qué dirección se necesite ir. Los tableros adicionales, estos sirven para indicar mediante una flecha horizontal la dirección para llegar a un determinado lugar, o también pueden decir un mensaje. Esto por lo regularmente son de forma rectangular y tienen una mayor dimensión en la longitud horizontal. También tienen esquinas redondeadas y ciertas características adicionales. Como podemos ver, aquí hay un ejemplo de una flecha horizontal para tableros adicionales. En este caso no tiene un mensaje complementario debajo. Y como podemos ver en este ejemplo, sí tiene un mensaje complementario debajo, dependiendo que se necesite. Puede ser la ubicación o el lugar del sitio. Aquí hay una guía de distribución horizontal de las letras. Cada uno va a tener, dependiendo del marco, el filete, las dimensiones del tablero, los renglones, el espacio que debe de tener. Y aquí está la tabla para la distribución vertical de las letras. Puede ser de diferentes alturas, de varios renglones, de marcos, de espacios y separaciones. Cada uno tiene diferentes longitudes según las características que se necesite. Los conjuntos modulares de señales, esto es cuando un conjunto de señales turísticas o de servicios tiene que indicar diferentes lugares en forma simultánea y son ubicados en la misma zona. Podré tener hasta 6 tableros como máximo, dependiendo del tipo de conjunto. Pueden ser 6 en forma vertical o 6 en forma horizontal, como se ve en la imagen. El conjunto modular se podrá añadir hasta en 2 flechas complementarias o una flecha. Esto es para indicar el lugar dependiendo a dónde estén ubicados estos conjuntos. Por ejemplo, ahí tenemos imágenes donde tienen 2 o una. Estos pueden ser divididos en 2 categorías para indicar a un lado o indicar a otro. Si el conjunto no incluye flechas, se le podrá poner en la parte inferior un tablero adicional que contenga un tipo de flecha o leyenda. Todo va a depender de las características que se necesiten para el lugar y la ubicación. El tamaño de los tableros va a variar dependiendo de las zonas donde esté, pero siempre se describe
en tres tipos, que son tablero principal de las señales, tablero de flechas complementarias y tableros adicionales. El tablero principal de las señales, este es el principal y tienen diferentes dimensiones dependiendo del tipo de carretera o vialidad en las que se encuentren. Este tablero por lo regular es de 20 por 20 y se utiliza exclusivamente para complementar la unidad de información visual turística en una entidad. Y hay diferentes tableros de diferentes dimensiones que se podrán utilizar para señales informativas del destino. Aquí tenemos una tabla de dimensiones de las señales turísticas de servicios. Esta tabla nos va a dar cómo se tienen que poner los tableros de las señales turísticas y de servicios según su uso, en qué tipo de vialidades, el tamaño, los recintos, y de todo va a depender, cada uno va a tener cierta característica. El tablero principal de las señales, en las dimensiones de los radios de los tableros del radio exterior e interior del filete. Estas son características específicas de los tableros. Por ejemplo, tenemos desde la clave, que solamente hay una, y cada una, dependiendo su longitud, va a tener un ancho del marco, ancho del filete, el radio exterior y el radio interior. El área de aplicación y dimensiones de los tableros turísticos es como se ve en la imagen. Todo va a depender correspondiente al tipo de señal que se necesite. Aquí tenemos una gran área de aplicación y los marcos que tenemos que seguir. Tableros con flechas complementarias. Los tableros con flechas, estos se utilizan solamente si es necesario indicar la dirección a los usuarios que la visualizan. Esto es para llegar a un sitio indicado, y esta flecha se coloca arriba de las señales, ya sea con una ceja perimetral o sin ella, y tiene las mismas dimensiones que la tabla de dimensiones de tableros de las señales turísticas y de servicios, como la que vimos anteriormente, que aquí puede tener las mismas dimensiones. En los tableros adicionales, esto va a depender de las dimensiones del tablero y el número de renglones que se necesite, o si es de flecha horizontal, dependiendo de lo que se requiera. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de dimensiones de los tableros adicionales, donde podemos observar que tiene las dimensiones del señal de tablero en centímetros, el tablero con renglón de texto o con una flecha horizontal, el tablero con 2 renglones. Todo va a depender de las características que se necesiten. También estos tipos de tableros pueden tener una flecha horizontal o una leyenda, dependiendo de la situación y cómo es que se necesite. Como podemos ver en los ejemplos, hay tipos diferentes de señales con textos, con flechas o con flecha y texto, para indicar el lugar donde se encuentra este tipo de ubicaciones. La ubicación, es un punto muy importante, pues que sirve para determinar un lugar correcto de las señales y se toma en cuenta la ubicación longitudinal y la ubicación lateral. Debe de tener una altura considerable y dependiendo del tipo de vialidad, ya sea carretera o vialidad urbana, y un ángulo importante. Esto es para poder que el usuario pueda visualizar con gran eficiencia y poder ver definitivamente el tablero, y sin que tenga ningún inconveniente, dado que puede obtener un problema si no la visualiza bien, si puede hacer una curva o dependiendo del lugar. En la longitudinal, esta se coloca en el lugar donde exista un servicio o se encuentra un servicio turístico. Esto no tiene que ser mayor a 1 kilómetro antes, y en ningún caso se causará una interferencia en cualquiera de los otros tipos de señales, dado que no son señales indispensables. Este tipo de señal debe ser conveniente que el proyectista lo estime, y estas señales se pueden colocar en la salida de las poblaciones para informar diferentes distancias y ubicaciones donde se encuentren los próximos servicios y no tener contratiempos. En la forma lateral, las señales se colocan a un lado del arroyo vial, al lado de las carreteras, montadas en postes, dependiendo del tipo de tamaño que sea la señal.
Estas señales se colocan a un lado del arroyo y tiene que tener una distancia mínima de 0.50 metros respecto al hombro y nunca más de unos 50 porque evita su visualización. Y de igual, en zonas urbanas la distancia mínima requerida tiene que ser aproximada a la guarnición de 0.30 metros. En este caso la señal se coloca con un solo poste, dado que si se ponen dos puede obstruir la banqueta. En la altura es una parte muy importante de las señales, dado que esta influye en los tableros, dado que debe de estar a 2.5 metros sobre el hombro de la carretera o a nivel de la banqueta. Así como podemos ver, está en corta, en terraplén y en vialidades. Cada uno tiene que tener un orden específico y una altura mínima requerida para que estas se puedan ser visualizadas independientemente de la altura del terraplén, del corte o de las vialidades. El ángulo de colocación, este es cuando la cara del tablero de las señales y en su caso el tablero adicional debe quedar en posición vertical y normal al eje longitudinal de la vialidad. Esto es para que respecto al ángulo, al momento de ser colocada, tiene que ser visible para los transeúntes y los usuarios que transitan esa carretera. El color debe ser muy importante, dado que estos debe estar dentro de un área correspondiente definida, dependiendo de las coordenadas cromáticas y como podemos ver en la tabla, tienen que tener diferentes escalas de colores para el diferente tipo de carreteras que tenga. Por ejemplo, aquí tenemos coordenadas cromáticas de los colores, el tipo de carretera A o B y el factor de iluminación para las películas reflejantes, y estos tienen que ser determinados con respecto al tipo de carretera que se vaya a usar. Por ejemplo, aquí también tenemos que las películas reflejantes deben de tener un ángulo de observación según su tipo y tienen que tener coeficientes mínimos según indica la tabla que tenemos al lado. El color de fondo de las señales turísticas y de servicio debe ser azul reflejante, igual que con los pictogramas y los filetes deben ser blanco reflejante. Esto para tener una mayor visibilidad al momento de transitar la carretera. Así como tenemos en la tabla de al lado, tenemos igual el tipo de carretera, el ángulo de observación, el ángulo de entrada, el color y los diferentes coeficientes de reflexión mínimo dependiendo del tipo de carretera. El banco digital de la señalización vial. Este banco tiene una finalidad muy específica, dado que los usuarios del manual cuenten con la herramienta precisa para la elaboración de proyectos de señalización, fabricación de señales, preparación de documentos para diferentes usos. Y el uso de las señales turísticas y de servicios, estas van de acuerdo a su función, de acuerdo al propósito de cada una y igual cada mensaje que se necesite. Estos deben de ubicarse en uno o varios de los 4 puntos siguientes, por ejemplo, publicaciones, recintos cubiertos, recintos abiertos y vialidades. Y esto sería todo por mi exposición, espero les haya gustado y muchas gracias.